Mi hermano dejó de hablar conmigo hace 3 años, y durante 3 años no supe por qué. Suena simple cuando lo digo así, pero no era simple en absoluto, porque Sergio no era solo mi hermano. Era la persona con la que había crecido, la persona que conocía cada versión de mí que había existido alguna vez. Y perderle en el silencio fue una de las cosas más extrañas y desorientadoras que he vivido. Habíamos sido cercanos toda la vida. No de una manera que requiriera contacto constante o llamadas diarias, sino de esa manera más profunda en que los hermanos a veces lo son, donde puedes pasar semanas sin hablar y luego retomar exactamente donde lo dejaste, donde compartes un lenguaje específico de referencias y bromas y recuerdos al que nadie más tiene acceso, donde simplemente sabes que el otro está ahí. Y entonces un día ya no estaba. Empezó gradualmente, como suelen hacerlo estas cosas. Dejó de responder a mis mensajes tan rápido como solía, y me dije que estaba ocupado. Porque siempre estaba ocupado, tenía un trabajo exigente y una vida que se movía rápido. Luego dejó de responder del todo, y cuando llamaba no cogía, y cuando dejaba mensajes de voz no devolvía la llamada. Y después de unas 6 semanas de esto supe que algo iba mal, pero no tenía ni idea de qué era. Repasé todo lo que se me ocurrió. Revisé nuestras últimas conversaciones, la última vez que habíamos estado juntos, buscando algo que pudiera haber dicho o hecho que lo explicara. No encontré nada. La última vez que le había visto habíamos visto un partido de fútbol en su casa, comido pizza, discutido sobre nada importante como siempre hacíamos, y nos habíamos despedido en la puerta de la misma manera que siempre nos despedíamos. Nada había parecido diferente. Nada había parecido mal. Llamé a mi madre. Dijo que no sabía nada, que Sergio parecía bien cuando hablaba con él, que quizás debería darle algo de espacio. Llamé a nuestro primo que era cercano a los dos. Dijo que no había notado nada inusual. Incluso llamé a nuestro viejo amigo Ignacio, que nos conocía a los dos desde que éramos adolescentes, e Ignacio dijo que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando, que había visto a Sergio recientemente y parecía perfectamente bien. Así que le di espacio. Y luego más espacio. Y luego el espacio se convirtió en meses y los meses en 1 año y luego 2 años y luego 3. Y en algún punto de toda esa espera pasé de estar confundido a estar herido a algo más tranquilo y permanente. Algo que se sentía menos como rabia y más como duelo. Porque eso es lo que es cuando alguien que todavía está vivo desaparece de tu vida sin explicación. Pensé en contactarle 100 veces. Redacté mensajes que nunca envié, cogí el teléfono y lo dejé de nuevo. Pasé una vez por delante de su apartamento y me quedé fuera 20 minutos antes de irme sin llamar. No sabía qué decirle. No sabía si respondería. Y una parte de mí tenía miedo de que cualquiera que fuera la razón, escucharla en voz alta pudiera empeorar las cosas en lugar de mejorarlas. Y entonces me lo encontré en una gasolinera un martes por la tarde en marzo, y la decisión me fue quitada de las manos por completo. Estaba llenando el depósito cuando entré. Le vi antes de que me viera, y por un segundo me quedé sentado en el coche mirándole a través del parabrisas. A esta persona con la que había crecido, de pie a 6 metros de mí después de 3 años de silencio, con un aspecto más mayor de lo que recordaba y cansado de una manera que reconocí porque probablemente yo tenía el mismo aspecto. Me vio cuando devolvió la pistola. Se quedó muy quieto un momento, y luego asintió, solo ligeramente, de la manera en que asientes a alguien que conoces pero no estás seguro de cómo abordar. Y salí de mi coche y me acerqué y dije lo único que se me ocurrió decir. Dije, Sergio. ¿Qué nos pasó? No respondió de inmediato. Me miró durante un largo momento, y pude verle decidiendo algo, procesando algo, y entonces dijo, ¿de verdad no lo sabes? Dije, de verdad no lo sé. Llevo 3 años intentando averiguarlo. Miró a otro lado, más allá del surtidor, y luego de vuelta hacia mí, y dijo, Ignacio me contó lo que dijiste de mí. Después del cumpleaños de papá. Me contó lo que dijiste cuando yo no estaba en la habitación. Me quedé muy quieto. El cumpleaños de papá había sido hace 3 años y medio, una cena familiar en casa de nuestros padres. E Ignacio había estado allí porque llevaba años viniendo a las cenas familiares. Tanto tiempo que nadie lo cuestionaba ya. Recordaba la velada con suficiente claridad. Recordaba que Sergio había llegado tarde, recordaba la cena, recordaba después cuando algunos nos habíamos quedado a ayudar a recoger. Dije, ¿qué te dijo Ignacio que había dicho yo? Sergio me miró con una expresión que nunca había visto en su cara,
algo cuidadoso y a la defensiva, como si se estuviera preparando para algo. Y entonces me lo contó. Según Ignacio, después de que Sergio hubiera salido de la habitación esa noche, yo había dicho que Sergio me tenía envidia, que siempre me había tenido envidia, que era el tipo de persona que nunca sería feliz con lo que tenía porque siempre estaba mirando lo que tenían los demás. Según Ignacio, yo había dicho todo esto delante de varias personas, con naturalidad, como si fuera algo en lo que creía completamente y no tenía ninguna duda en decir. Me quedé allí en la gasolinera y sentí que algo frío me recorría. Porque aquí está la cuestión. La cosa que lo hacía complicado. La cosa que hacía que la versión de Ignacio fuera mucho más difícil de desestimar que una mentira directa habría sido. Aproximadamente un mes antes del cumpleaños de papá, le había dicho algo a Ignacio, solo nosotros dos, en una conversación privada, que rozaba algo relacionado con esto. Le había dicho, con cuidado y en confianza, que a veces me preguntaba si Sergio y yo teníamos una dinámica que era más difícil de lo que parecía desde fuera, que había momentos en que sentía una tensión entre nosotros que no siempre podía explicar. Lo había dicho una vez, en privado, como una observación tentativa e incierta sobre algo de lo que ni siquiera estaba seguro que fuera real. Ignacio había cogido eso, y lo había convertido en algo específico y condenatorio y público, y se lo había entregado a mi hermano como un veredicto en lugar de una duda. Le conté todo esto a Sergio. Le conté exactamente lo que había dicho realmente, cuando lo había dicho y a quién. Le conté la diferencia entre lo que había dicho realmente y lo que Ignacio le había dicho que había dicho. Y observé su cara mientras hablaba, la vi pasar por la incredulidad y luego por algo más complicado. Esa mirada particular de alguien que está recalculando algo que creía entender. Cuando terminé estuvo callado durante mucho tiempo. Y entonces dijo, necesito hablar con Ignacio. Dije, yo también. Llamamos a Ignacio esa misma tarde, los dos juntos. Sergio llamó desde su teléfono y yo me senté a su lado en su coche en el aparcamiento de la gasolinera. Y cuando Ignacio respondió, Sergio le puso en altavoz y dijo, estoy aquí con mi hermano. Y tenemos que hablar de lo que me contaste hace 3 años. El silencio al otro lado del teléfono duró lo suficiente como para que yo supiera, antes de que Ignacio dijera una sola palabra, que todo lo que le habían contado a Sergio era exactamente lo que yo pensaba que era. Ignacio intentó varias cosas. Intentó decir que no recordaba la conversación con claridad. Intentó decir que quizás había malentendido lo que yo había dicho y lo había transmitido incorrectamente. Intentó sugerir que probablemente había verdad en ambas partes y que estas cosas siempre eran complicadas. Y con cada intento su voz se volvía un poco más pequeña y un poco menos segura, y Sergio a mi lado se volvía un poco más callado y un poco más quieto. Y cuando Ignacio terminó de hablar no quedaba nada que decirle que ninguno de los dos quisiera decir en una llamada telefónica. Sergio terminó la llamada. Se quedó con las manos en el volante mirando recto a través del parabrisas. Y yo me senté a su lado y no dije nada porque no había nada útil que decir en ese silencio particular. Al cabo de un rato dijo, debería haberte llamado. En algún momento de 3 años, debería haberme limitado a llamarte y preguntarte. Dije, yo debería haber insistido más. Seguí dándote espacio cuando debería haber llamado a tu puerta. Asintió despacio. Y entonces dijo, lo siento. Dije, yo también. Nos quedamos en su coche otros 20 minutos, hablando de nada particularmente importante, simplemente encontrando de nuevo el ritmo de dos personas que se conocen lo suficientemente bien como para estar cómodas en compañía del otro, y fue incómodo en algunos momentos y fácil en otros y se sentía exactamente como lo que era un comienzo más que una continuación, dos personas empezando algo de nuevo desde un punto más atrás de donde lo habían dejado. 2 semanas después, un sábado por la mañana, Sergio me envió una dirección por mensaje. Era la cancha de baloncesto donde habíamos jugado de niños, la que estaba a 3 manzanas de casa de nuestros padres, la que tenía el tablero roto en el lado izquierdo que llevaba roto tanto tiempo como cualquiera de los dos podía recordar y que nunca había sido reparado. Llegué antes que él. Me quedé al borde de la cancha y la miré, el cemento agrietado y el aro torcido y las líneas desvaídas, y parecía más pequeña de lo que recordaba. De la manera en que los lugares de la infancia siempre parecen más pequeños cuando vuelves a ellos de adulto. Sergio llegó 7 minutos después con un balón de baloncesto bajo el brazo, me miró y dijo, ¿todavía tienes lo que hay que tener? Dije, siempre fui mejor que tú y lo sabes. Se rió, y fue la primera vez que le escuchaba reír en 3 años,
Y sonaba exactamente igual que siempre había sonado, y luego me pasó el balón y lo cogí y jugamos. En esa cancha de cemento agrietado con el tablero roto, durante casi 2 horas. Y ninguno de los dos mencionó a Ignacio y ninguno de los dos mencionó los 3 años y ninguno de los dos necesitó hacerlo.